Hechos 16, un día íbamos con Pablo al lugar de la oración, al lugar de oración. Y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. De esta manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirle que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo esto durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esa muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se dañaba la oportunidad de ganar dinero, llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades y así le dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Hermanos queridos, la iglesia de Cristo en este lugar le está causando problemas al diablo. ¡Amén! Gloria a Dios. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo, a Silas. Los jueces ordenaron que le quitaran la ropa y golpearon por la espalda. Después de golpearlo bastante, los soldados lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con maderas grandes, pesadas. Cerca de medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de las cárceles se abrieron, las cadenas se soltaron, y cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Entonces sacó su espada para matarse, pero Pablo le dijo: no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo a la cárcel, y cuando llegó junto a Pablo y Silas se arrodilló temblando de miedo, y luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y tú y tu familia se salvarán. Cuando dicen amén. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y todos los que estaban en su casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y Silas a un lugar, le lavó las heridas. Luego Pablo y Silas le bautizaron al carcelero, lo bautizaron y a toda su familia. El carcelero lo llevó de nuevo a su casa y le dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarle en esta noche haciendo que suceda lo imposible. Haciendo que suceda lo imposible. Mire, yo me trato de abstraer del tema de la oración. Sí, que ya está, Señor. Pero Dios estaba leyendo un texto del Antiguo Testamento que hablaba de una cárcel. No me acuerdo ahora cuál era, pero Dios me dijo: la cárcel de Pablo y Silas. Entonces fui a preparar esta palabra ahí, porque ahí Dios me mandó. Sentí claramente que el Señor me decía esto, y cuando veo, lo primero que dice es que iban al lugar de la oración. Digo: hoy, Señor, ¿querés que oremos? ¿Cuántos dicen amén? Así que tengo que decirle lo que Dios me dice. Por eso, haciendo que suceda lo imposible. Este relato es poderoso por el alcance espiritual que tiene. Tiene un poder, hermanos, tremendo. La oración es la clave en el asunto. Pablo, Silas y Lucas, que posiblemente es el que está relatando, porque está relatado al principio en primera persona, dice que iban al lugar de la oración. Es decir, que
ellos van a un lugar a orar. Así están en Filipos. Y van a orar, van al lugar de oración. Va Lucas, Silas y Pablo aparentemente, pero dice en el versículo 16 eso. Escuche, todos tenían un tiempo y un lugar para orar, una situación de oración, y dice en el versículo 25 que a medianoche Pablo y Silas oraban en la cárcel a la medianoche. No es cualquier cosa. Yo creo que es el momento cúlmine. Es el momento que comienza el día y termina el otro. Termina un día y comienza el otro a las 12 de la noche, a la medianoche. Es el momento, podemos decir, de una... ¿Vieron cómo hay a veces cambio de guardia a tal hora? Pareciera que hay un movimiento espiritual en esa hora. Y Pablo y Silas, entiendo yo que a la medianoche saben que es un momento estratégico. Según el versículo 16 y el 25 muestran por lo menos aquí un tiempo y un lugar para orar. Y ahora quiero que nosotros veamos qué es lo que sucede, porque estos elementos son importantes. La oración con el aditivo de la alabanza cuando están en la cárcel como forma de orar y de tener comunión, es que suceden las cosas tremendas. Y quiero que veamos cuáles son los alcances, qué es lo que se logra, cómo podemos hacer para que suceda lo imposible. ¿Cuánto quieren que suceda lo imposible? Hermanos queridos, hay que orar con fe. Así que, escuche, ¿qué es lo que sucede primero? Vamos a ver 4 cosas que quiero ir rápido porque son muy importantes. Lo primero que sucede, se controla a los demonios poderosos. En esa ciudad, por lo que uno ve, por lo que uno entiende, no había demonios o huestes de maldad. Las huestes podrían ser aquellos demonios de bajo rango. Son aquellos que te perturban, aquellos que te hacen doler la cabeza, aquellos que te fastidian, aquellos que te molestan. Son como demonios individuales que son mandados a las personas para molestar, para operar. En realidad todos buscan matar, pero como no tienen tanta fuerza, digamos, tanto poder, solamente van molestando. A lo mejor te hacen doler la cabeza nada más y después te vuelves un adicto a las pastillas y posiblemente hasta morir de una sobredosis. Hay gente que ha muerto con una de esas pastillas, no me acuerdo, ibuprofeno. ¿Sabían? Se han intoxicado con ibuprofeno. Así que un simple dolor molestando puede causar un problema. Pero aquí entiendo yo que hay espíritus poderosos que operan, escuche, a nivel de la ciudad. La ciudad está controlada por demonios controladores de la ciudad. Esto es lo que sucede en este momento. Es decir, demonios que tienen un poder para manejar, para manipular situaciones de vida, situaciones económicas en este caso, situaciones que ahora vamos a ver que son más allá de las individuales. Pero Pablo y Silas, escuchen, a través del poder de la oración, ellos controlan a los demonios controladores. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo primero que tenemos que entender que la oración controla a los demonios más poderosos, demonios que estaban establecidos en la ciudad. Le explico. Los demonios manipuladores de la ciudad. Escuche, Pablo y Silas llegan a ese lugar con el poder de Dios, con el mandato de Dios para predicar, para llevar la palabra, para tener autoridad y llevar el mensaje del Señor. Pero cuando ellos llegan, y estamos hablando del apóstol Pablo, lleno del poder del Espíritu Santo, no logran nada. Solamente dice el relato que varios días estaban en aquel lugar y una mujer con espíritu de adivinación. Pablo, escuchen bien, sabía que no iba a prosperar. Su mensaje y su palabra no iba a prosperar, ni tampoco convenía que hablen de Jesucristo, y ahora le explico por qué.
Por eso se juntaban a orar primero. Tenían que tomar espiritualmente la ciudad. Alguien diga amén. ¿Por qué? Porque la mujer adivinaba, entre comillas, en realidad ya sabía que eran predicadores. El demonio lo sabe. Sabe quién es Pablo. ¿Se acuerdan cuando una vez se manifestó un demonio y dijo, nosotros conocemos a Pablo? Así que Pablo es conocido en el Evangelio. Si Pablo predicaba la salvación, los méritos, el reconocimiento, los créditos, se los llevaba la divina. Porque al final la gente iba a creer que la divina tenía razón, que eran predicadores del Dios Altísimo y que iban a predicar el mensaje de salvación. Entonces si Pablo y Silas y Lucas y los que estaban con él, no sé quién más estaba con él, predicando la palabra, hablaban del mensaje de salvación, los méritos, los créditos se los llevaba la divina. La divina decía, ¿vieron? Yo les dije que eran predicadores del Altísimo y están predicando el mensaje de salvación, le está diciendo que Dios le puede salvar. Eso era una estrategia del diablo para llevarse los créditos. Entonces, en lugar de creer en el Evangelio de Jesucristo, iban a creer más en la divina. Así que Pablo sabe que no puede hablar, así que durante unos días se calla, entre unos días van al lugar de la oración. Hermanos queridos, hay momentos que nosotros no podemos ni nos conviene actuar, hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Y él sabía que si reprendía iba a pasar algo, porque estaban todos ahí dependiendo de la economía. Había unos hombres que dependían de la adivinación. Eran países, ciudades paganas, ciudades de idolatría, de hechicería, de brujería. Así que Pablo se mete en el nido de las ratas. Y él sabe que si él predica la palabra nada más, la mujer va a decir, ¿vieron? La divina va a decir, ¿vieron? Es lo que yo les dije. Entonces, iban a poner el énfasis más a la divina. Así que estaban como una encrucijada y tenían que orar. Tenían que orar. Así pasó, dice la Biblia, por muchos días, hasta que Pablo se cansó. Y ese cansancio de Pablo de la situación, yo creo que ya estaban preparados en la oración, porque iban todos los días al lugar de la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van al lugar de la oración? Amén. Ahí tenés la victoria. Alguien diga amén. Ahí está la victoria, en el lugar de la oración. Como dijeron muchos hermanos, en la puerta cerrada de tu habitación, en el lugar secreto, ahí está la victoria. Amén. Ahora, fíjense, estos espíritus, escuchen, estos espíritus eran controladores de la ciudad. Ahí reinaba la adivinación, ahí reinaba el poder de estos hombres que esclavizaban a la mujer. Es decir, dominaba el espíritu de la opresión, de la esclavitud. Estos hombres, dice, eran dueños de la mujer. Dueños, era una esclava. Había un espíritu tremendo que dominaba la ciudad. No estamos hablando de dolores de cabeza, estamos hablando de algo mucho más tremendo, de una dominación espiritual en la ciudad. Así que ellos estaban ahí esperando el momento. No tenían resultado. Pablo y Silas, durante esos días que la mujer hablaba y profetizaba mentira, adivinaba, profetizaba en nombre del diablo, no sucedía nada. Así que ellos se cansan de que el diablo esté controlando la situación, porque ellos fueron a evangelizar y no podían hacer nada. El control lo tenía la divina. Hermanos queridos, ¿cuántas veces nos pasa que nos damos cuenta que el control de la situación la tiene el diablo? Que el que está controlando la situación, en este caso de la vida de la mujer esclava, estaba bajo un poder que no era ni siquiera su propio espíritu, no era su persona, era un demonio de adivinación que la manipulaba. Y escuchen esto, no es cualquier cosa. El poder es grande. ¿Por qué? Porque estos usureros, ladrones, explotadores, fueron a los jueces, escuchen, fueron a los jueces y les dijeron a los jueces lo que tenían que hacer. Y fueron los jueces y golpearon y maltrataron a Pablo. ¿Usted espera la justicia de este mundo?
Tenemos que confiar en la justicia de Dios, porque los jueces, y que le toque a quien le toque, mientras que no tengan a Jesucristo, son manejados por los demonios. Porque esto le dijeron que tenían que golpear al apóstol Pablo y a Silas, que encima después sabían que eran ciudadanos romanos que tenían que tener derecho. Así que todo era un control satánico. Y el otro, Mamón, dominando a través del dinero y de la adivinación, de la brujería. Así que esa ciudad, no solamente Pablo va a predicar a una persona endemoniada, sino va a una ciudad donde hay un control satánico, un control espiritual demoníaco de adivinación que manejaba a los jueces, que manejaba a Mamón, que manejaba la economía, el dinero. Todo era manejado en esa ciudad. Por eso la furia de Satanás. ¿Por qué? Porque Pablo, Silas y Lucas, que relata, iban al lugar de oración. Alguien diga amén. Así que ellos tenían que controlar los demonios. Hermanos queridos, para controlar los demonios no es cuestión de orar por una cosita. Cuando nosotros oramos, tenemos que operar sobre los demonios que están operando. Yo no me quiero anticipar tanto, pero al final de la historia los sueltan los jueces y van a pedirle disculpas. Le van a pedir perdónennos, señor Silas y Pablo, los mismos jueces. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque Pablo y Silas no solamente iban al lugar de la oración, sino que a medianoche en la cárcel oraban al Dios poderoso y los cielos se estremecieron. Amén. ¿Se da cuenta cómo se controla la situación? La oración controla los mecanismos de una ciudad, la administración de un pueblo, de una nación, de una comunidad, de lo que sea, de un municipio. Todo se controla por medio de la oración. Los demonios dominaban, pero llegó Pablo y Silas y dijo: vamos a poner el orden de Dios. Alguien diga amén. Por eso la oración, le estoy diciendo que es muy importante para controlar a los demonios más poderosos que controlan una ciudad. La adivinación, la manipulación de los jueces, Mamón, todo estaba. Y por supuesto ellos también oraban. Segundo, ¿qué es lo que sucede con la oración? Está tomando nota. Primero, entonces dijimos, se controlan a los demonios más fuertes que manejan una ciudad. Segundo, se destruyen las cárceles profundas. Dice que Pablo y Silas son metidos en la cárcel, pero no en cualquier lado, en la parte más adentro, en la parte más profunda, donde había vigilancia extrema. No podían salir de ese lugar. Según dicen, esto lo escuché sobre algunos comentaristas, que la cárcel tenía una pendiente hacia el fondo. Toda la basura, los desechos, el estiércol, todo iba a parar al fondo. Y lo metieron en ese lugar sin luz, porque dice que después pide una luz para ir el carcelero. Sin luz, sin nada. Ellos se meten, están en ese lugar, y en las cárceles más profundas. Y hermanos queridos, aquí hay una figura interesante. ¿Cuántos fuimos puestos por el diablo en las cárceles más profundas? De desprecio, de miseria, de abandono, de dolor, de cuántas cosas. Estamos como en la parte, estamos atados. Dice que le pusieron maderas y cosas pesadas y no se podían casi mover. ¿A cuánto el diablo nos ha oprimido? Se ha levantado para ponerte cárceles, cadenas. Te ha atado de tal manera que te encontrás en lo más profundo de la esclavitud. Pero hermanos queridos, no hay esclavitud, no hay cadenas, no hay cepo, no hay nada que pueda detener el poder de la oración. Pablo y Silas oraron. Pero hermanos queridos, usted quiere decir, bueno, pero se abrió la cadena porque hizo fuerza, porque consiguió una llave. No, hermanos queridos, no fueron las cadenas, no fueron los cepos, no fueron las puertas de la cárcel. Dice la Biblia que los cimientos temblaron, porque Dios estaba rompiendo los cimientos de la maldición, los cimientos de la maldad. Alguien diga amén.
La oración no rompe una simple cadena. Dios hace por medio de tu oración temblar los cimientos del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Los cimientos donde se encuentran las cárceles del diablo, los diseños satánicos en los lugares infernales, como muchas veces cantamos, que decretamos sobre esos lugares infernales, son totalmente sacudidos. El diablo sacudido. Cuando hoy estábamos orando, yo sentía a Mamón sacudido por medio de este altar que levantamos al Señor. Alguien diga amén. Fueron sacudidos los cimientos. Hermanos queridos, no hay cárcel que te ate, no hay herencia que te ate, no hay maldición de padre, madre, de abuelo, de décima, de cualquier generación que nos ate. Cuando nosotros oramos, los cimientos se rompen. Y se abrieron esas cárceles, se abrieron esas puertas que estaban totalmente cerradas. Una figura tremenda de liberación. Escuchen, estaban en un lugar incómodo, estaban en un lugar sucio, estaban en un lugar de inmundicia, estaban en un lugar de asquerosidad. ¿Cuántas veces el diablo nos tuvo en lugares inmundos, en lugares de vicio, de basura, de alcoholismo, de droga, de aborto, de basura, de cuántas cosas? Pero hermanos queridos, aquí dice la palabra de Dios que el Dios de los cielos rompió todo eso, y el mismo carcelero los fue a buscar y dijo que los sacó. Salgan de este lugar. Hermanos queridos, Dios hace cosas tremendas. El mismo diablo que te metió, el mismo demonio de maldición que te metió en las cárceles, va a abrir esas puertas, va a salir corriendo y te va a decir: por favor, salí. Alguien diga amén. ¿Cómo, hermano? El poder de la oración. Pablo y Silas iban al lugar de la oración y a medianoche no dormían, a medianoche no empezaron a llorar, a medianoche comenzaron a orar, a orar. Hermano, en esta noche o cada noche, cuando usted antes de dormir, ore al Señor, clame al Señor, rompa cadena en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga: Señor, los cimientos del infierno tiemblan. Donde están mis diseños satánicos, donde está mi dinero alojado, ese lugar va a temblar y se van a abrir esas compuertas, y donde que el diablo tiene metido en su caja fuerte las cosas que nos robó, se van a romper en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo, hermano, en ese poder de la oración. Cárceles son abiertas por el poder de la oración. Demonios controladores pierden el control. Alguien diga amén. Tercer cosa, se genera un arrepentimiento integral. El arrepentimiento fue tremendo, fue profundo. ¿Se da cuenta por qué Pablo no hablaba al principio? Porque la divina hablaba durante los primeros días. Dice que él todos los días escuchaba a la divina. Acá está, acá. Estaban controlados por demonios todos. Pero ellos se prepararon la oración. ¿Puedo hacer un poquito, Pablo, acá? Tranquilo, sí, por favor. Por favor. Escuche. Tomaba el control espiritual. Tomaron el control espiritual bien claramente. ¿Y qué es lo que hicieron? Se arrepentían de verdad. A veces nosotros predicamos la palabra sin poder y sin autoridad. Por eso la Biblia dice que señales seguirán a los que creen. La divina adivinaba cosas, pero el que hizo temblar las cárceles, el que hizo echar fuera a los demonios, el que hizo cosas imposibles humanamente, fueron Pablo y Silas por medio de la oración. Así que, hermanos queridos, ellos con autoridad, con firmeza, produjeron un arrepentimiento tal que fue impactado el carcelero.
Dice, ¿qué es lo que está pasando? Estos dos que predican el evangelio, estos dos que vienen de parte de Dios, produjeron algo revolucionario. Entonces al principio pensó que se había venido, se iba a matar, pero se dan cuenta que no. Entonces el hombre se arrepiente profundamente. Hermanos queridos, ¿sabe por qué? No porque escuchó el mensaje, sino porque vio los milagros. Alguien diga amén. Por eso la oración va a hacer que los milagros se vean. La oración va a hacer que suceda lo sobrenatural. Y la gente va a decir, ¿qué pasó? Dios está actuando. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó con el cáncer? Se sanó. ¿Y qué pasa con esta miseria? Se rompió la miseria. ¿Y qué pasa con esta deuda? Se pagó la deuda. Cosas tremendas van a pasar. Amén. Así se produjo el arrepentimiento. Fue tal el impacto espiritual que le dijo, por favor, ¿qué necesito para ser salvo? Acepta a Cristo. ¿Cómo no? Aceptó a Cristo, trajo a la familia, los que estaban en la casa. Escuchen, estos hombres tienen el poder de Dios porque oraban. ¿Cuántos dicen amén? Y se convirtieron, y se convirtió la familia, y se convirtieron a Cristo, y los sacó a los dos de la cárcel. Los otros quedaron ahí, pero a estos dos los sacó de la cárcel. Escuchen, los sacó de la cárcel, lo comenzó a sanar las heridas. Hermanos queridos, la oración sana las heridas. La oración sana las heridas como un efecto inmediato y secundario. Sana las heridas, le sanó las heridas, le dio de comer, los puso y se quedaron en la casa hasta el otro día. Hermano, pero fíjense lo que está sucediendo. A través de la oración poderosa, a través de la oración de fe, que no es solamente la cárcel. Ellos ya venían orando, versículo 16. Pero en el 25, cuando oran a la noche, algo sucede en el mundo espiritual. ¿Qué hicieron los demonios? Los demonios, cuando se rompió la cárcel, los demonios salieron corriendo, porque los mismos jueces que lo pusieron preso a la mañana temprano le dijeron, por favor, suéltenlo rápidamente, que se vaya. ¿Qué cambió durante la noche? Cambiaron los jueces. ¿Usted cree que se quedaron hablando sobre o deliberando sobre la vida de Pablo? Y sí, había un montón de presos, de hombres que no le interesaban, no eran jueces que estaban interesados en eso. Sin embargo, algo sucedió, los demonios los soltaron y los jueces cambiaron el veredicto. Hermanos queridos, cuando nosotros oramos y rompemos los poderes espirituales, van a venir los jueces, van a venir los fiscales y van a cambiar nuestro veredicto. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Cambió. ¿Cuántos dicen amén? Ore con este espíritu, ore con el espíritu de Pablo y Silas. Estaban totalmente sorprendidos de lo que había pasado. Hasta los jueces. ¿Se da cuenta? ¿Llamaron abogados? No. ¿Llamaron a fulanito, menganito? No. Oraron. ¿Cuántos dicen amén? Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús. Y lo último que sucede, se produce una autoridad extrema. Una autoridad espiritual tremenda produce la oración. A tal punto que la gente comenzó a tener miedo. Comenzaron a tener miedo de Pablo y de Silas. Comenzaron a temer de ellos, porque eran tremendos. Estos hombres son tremendos. Y cuando le dijeron suéltelo que se vaya, le dijeron no. Nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Por qué no se lo dijo cuando le iban a poner preso? Es que Dios tenía el control de todo. Es que Dios estaba guiando sus vidas. Pero cuando ellos oraron a la noche, seguramente se dieron cuenta de sus derechos. Y que somos ciudadanos romanos, así que no nos pueden golpear así nomás, así que vengan a sacar, son ciudadanos romanos. Ya empezaron a temblar los jueces, los carceleros, empezaron a temblar todo. Este hombre es tremendo, ahora nos puede meter en juicio, hasta nos puede agarrar a nosotros. Así que le fueron, por favor, disculpen, no, váyanse libres, ustedes no tienen nada de cara, no tienen nada, hermano. Y ellos se fueron, hermano. Primero cuando venían le empezaron a gritar, lo maltrataron, los que manejaban a la mujer, la gente de la ciudad, el carcelero, los jueces, todos lo maltrataron. Pero cuando salieron de la cárcel después de la oración, se fueron con la frente en alto, diciendo: aquí estamos los hijos de Dios, aquí estamos los vencedores, aquí estamos los victoriosos. Alguien dígame, póngase de pie, porque Dios va a hacer un milagro en esta noche. Aleluya, aleluya. Aunque el diablo te maltrató, hermanos queridos, vamos a salir. ¿Cuántos días?
dice, voy a salir de la cárcel. Diga, voy a salir de la cárcel, voy a salir del juicio, voy a salir de las deudas, voy a salir de los problemas, voy a salir, y voy a salir en victoria, y el diablo me va a decir, oh, aquí viene un hijo de Dios, tenga cuidado con este. Levanta tu mano y decirle, diablo, ten cuidado con quien te metes. Levanta tu mano y decirle, diablo, ten cuidado porque te estás metiendo con un hijo de Dios. Aleluya, aleluya.